Muy buenos días. Con este video vamos a continuar con el dictado de la materia de materiales nanoestructurados y nanotecnología. Habíamos visto con el tema de la polianilina un ejemplo de tecnologías bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, comenzando con digamos, con una estructura menor, poder construir algo mayor, como por ejemplo partiendo de la molécula de anilina, poder construir nanoconductores de polianilina. Y ahora en este momento vamos a ver, en este video, vamos a ver lo que son tecnologías top-down, es decir, de arriba a abajo, miniaturización. Particularmente vamos a ver lo que se denominan tecnologías CMOS, que es cómo se miniaturizan hoy en día ciertos componentes electrónicos, para lo cual tengo que comenzar a explicar un poco lo que es la tecnología electrónica, es decir, los componentes electrónicos, para qué sirven y principalmente cuáles son los componentes electrónicos que se miniaturizan y bueno, lo que es la importancia de estas tecnologías y cómo es el tema de la miniaturización. Bien, vamos a ir principalmente la presentación que tengo de PowerPoint. Eh, bien, comenzando un poco de lo que es la tecnología electrónica y cómo es la miniaturización de estos componentes. Y lo que nos interesa a nosotros como, un poco como ingenieros químicos y bueno, ver el tema de cómo son estas tecnologías de miniaturización. En primer lugar, tenemos que recordar un poco lo que son las leyes del electromagnetismo, que nos van a ayudar a ver, digamos, cómo se construyen estos componentes electrónicos y para qué sirven. Teníamos principalmente lo que es la ley de Gauss del campo eléctrico, que existen portadores de cargas eléctricas y líneas de campo eléctrico que parten de estas cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Era más o menos lo que decía esta ley. Es un poco recordar lo que es física 2. La ley de Gauss para el campo magnético: no existen portadores de carga magnética, por lo tanto el número de líneas de campo magnético que salen desde un volumen dado debe ser igual al número de líneas que entran en dicho volumen. La ley de Faraday, que era la ley de inducción eléctrica, que decía que un imán en movimiento o un campo magnético en movimiento, un campo magnético variable, genera una corriente eléctrica llamada corriente inducida, y la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart, que relaciona digamos, el campo magnético con el campo eléctrico. Ciertas cargas en movimiento generan campos magnéticos. O sea, una corriente eléctrica que circula por un conductor genera un campo magnético. También teníamos un poco lo que era la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. La corriente continua siempre circula en una dirección constante, ¿sí? Siempre para un mismo lado. Circula así para un mismo lugar. Un conductor circula por un mismo lado. Es como la corriente eléctrica que suministra una pila o una batería. En cambio, la corriente alterna, que es la corriente que tenemos en forma domiciliaria, circula en un tiempo hacia una dirección y en otro tiempo hacia la dirección contraria. Es decir, en un conductor circula de un lado hacia el otro del conductor. Principalmente eso. Bien, recordando eso, vamos a ir directamente un poco a los materiales que se utilizan para fabricar y para diseñar ciertos componentes electrónicos. Pongo la tabla periódica de los elementos para recordar un poco que los elementos que estaban a la izquierda de esta tabla, que son metales, son conductores. En general, la mayoría son conductores de la corriente eléctrica. En cambio, los que están hacia la derecha de esta tabla periódica son aislantes. ¿Sí? Son elementos que son aislantes, no conducen la corriente eléctrica, y los que están al medio eran denominados semiconductores. ¿Sí? Tenían unas características intermedias que ya vamos a ver un poco más en detalle. Bien, dentro de lo que son los conductores, metales,
como la plata, el cobre, el oro, el aluminio, conducen excelentemente la electricidad. Poseen numerosos electrones libres susceptibles de ser puestos en movimiento por un campo eléctrico. Los aislantes dieléctricos no conducen electricidad. En general, en la electrónica se utilizan materiales que son compuestos, no elementos. Se utilizan algunos elementos, pero en general se utilizan compuestos como el papel, el caucho, la mica, los polímeros, ¿sí? Los polímeros, por supuesto, no conductores, que no conducen la electricidad. Y dentro de los semiconductores son capaces de conducir corrientes eléctricas en ciertas condiciones, pero tienen un comportamiento eléctrico diferente al de los conductores. No conducen, por ejemplo, la electricidad a bajas temperaturas, pero basta un pequeño aumento de la temperatura para excitar algunos electrones. Bien, esto lo explica un poco la teoría de bandas. Sí, a cada electrón corresponden 4 números denominados cuánticos, n, L, Ml y Ms, según la teoría de exclusión de Pauli. Así pues, los electrones pueden poseer unos niveles energéticos, ¿sí? Y cualquier otra energía intermedia está prohibida. Resulta razonable suponer que los niveles permitidos al conjunto de electrones del sólido se acumulan en bandas de energías separadas unas de otras por intervalos o bandas de energías prohibidas. Es decir, el electrón puede estar en una banda o en otra banda, pero no al medio. La banda de mayor energía, tanto si está vacía o parcialmente llena, se llama banda de conducción, mientras que la siguiente banda de menor energía la llamaremos banda de valencia. Esto era lo que decía la teoría de bandas. Entonces, tenemos en los metales, ¿sí? Las bandas estas prácticamente no están separadas, ¿sí? O sea, no tienen una separación, están unidas o incluso hasta están solapadas. Por lo tanto, los electrones de la banda de conducción pueden tomar energía de un campo eléctrico aplicado y pasar a niveles superiores, compatibles con el principio de exclusión de Pauli, incrementando su movimiento cinético. Esto supone que en, digamos, la aparición o desplazamiento de la carga eléctrica, es decir, una corriente. El material, por lo tanto, sería un conductor. Porque estos electrones, los electrones que están en la banda semillena, pueden producir, digamos, pueden ser puestos en movimiento prácticamente sin una energía o con muy poca energía, ¿sí? Por lo tanto, apenas este material yo lo pongo dentro de un campo eléctrico, estos electrones digamos, se ponen en conducción, o sea, se ponen en movimiento para generar la corriente eléctrica. Tenemos que recordar un poco de física 2, que una corriente eléctrica es un flujo de electrones, ¿sí? Un movimiento de esos electrones. En cambio, en los materiales que son aislantes, el gap, digamos la diferencia entre las dos bandas, es muy grande. O sea, es una gran brecha de energía. Por lo tanto, estos electrones es muy difícil, los electrones, digamos, que están en la banda de valencia, es muy difícil que pasen a la banda de conducción. Por lo tanto, estos electrones son muy difíciles que se pongan en movimiento. En los semiconductores esta banda es pequeña, o sea, el gap, perdón, la diferencia entre estas dos bandas, entre la banda de conducción y entre la banda de valencia y la banda de conducción, es muy pequeño. Por lo tanto, estos materiales tienen esas características especiales, que para poner en conducción estos electrones basta de subirle un poco la temperatura o de agregarle ciertas impurezas que permitan a estos electrones ponerse en conducción. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, viendo estos temas de estos materiales utilizados en electrónica, vamos a ir a los elementos electrónicos. Primero tenemos resistencias eléctricas. ¿Qué es lo que es una resistencia eléctrica? Es un componente electrónico que dificulta la circulación de los electrones, o sea, dificulta la circulación de la corriente eléctrica. La ley de Ohm es la que relaciona la corriente que circula por un material conductor, de un pedazo de alambre, con el voltaje entre los extremos del material, escribiendo V es igual a R por I. Había que acordarse
un poco también esto se ve en física 2, lo que es la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente que circula por ese conductor. Tenemos que aclarar que cualquier material tiene una cierta resistencia eléctrica. El tema es que en electrónica se necesitan ciertas resistencias con un valor determinado, por eso se fabrican resistencias con valores determinados. La resistencia depende del tamaño y la forma, como también de la resistividad propia del material. La resistividad propia del material digamos, es ρ, se denomina ρ, y la ley que, digamos, que relaciona la resistividad eléctrica con la resistencia eléctrica es R es igual a ρ por L sobre S, porque la resistencia depende de la forma del material, además de la resistividad. Cada material, puede ser elemento o compuesto que se utilice para hacer la resistencia eléctrica, tiene una resistividad propia. Pero lo que le da la resistencia total es la forma que tenga esa resistencia, es decir, la longitud y la sección por donde circula la corriente eléctrica. Y bueno, la resistencia eléctrica justamente sirve para dificultar la circulación de la corriente eléctrica, es decir, para tener, digamos, para que por ese conductor yo le pongo una determinada resistencia y esa resistencia eléctrica se opone a la circulación de ese flujo de electrones, por lo tanto hace que ese flujo de electrones sea menor, ¿sí? esa corriente eléctrica sea menor. En cuanto, bueno, en un valor que tenga esa resistencia, dada por la ley de Ohm, y se produce también en esa resistencia una caída de tensión, una diferencia de potenciales eléctricos o de tensión, que está dado por la ley de Ohm. Bien, hay diferentes formas de hacer resistencias eléctricas con un determinado valor. ¿Sí? El valor de las resistencias eléctricas se mide en ohm, como todos sabemos. Por lo tanto, digamos, esas resistencias eléctricas se fabrican con una cierta, digamos, con un cierto valor en ohm. Una de las formas de fabricar resistencias, por ejemplo, son resistencias de películas de carbón o resistencias de carbón simplemente, o también resistencias con película metálica, según cómo sea digamos, el material que está dentro y que produce la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica tiene dos conductores para conectarlo, o sea, un alambre y otro alambre de un lado y del otro, que son los dos conductores para conectar la resistencia eléctrica, y en el medio tiene una pista de carbono o de un determinado metal o compuesto metálico, que es lo que le da la resistencia. Entonces, uno de los conductores se conecta al comienzo de esta pista de carbón, y la longitud y la sección de esta pista de carbono, de esta pista metálica, si las resistencias son de carbono metálicas, son los que le terminan dando la resistencia eléctrica total. Bien, esto es más o menos un diagrama de cómo es esta resistencia eléctrica. Generalmente estas resistencias tienen un código de colores que dicen el valor que tiene esta resistencia eléctrica. Hay otros tipos de resistencias que son resistencias de hilo, en donde tienen un alambre. Generalmente se utiliza una aleación como nicrón, en donde ese alambre de nicrón es envuelto sobre un material aislante, por ejemplo, este material que es cerámica, y después es cubierta con otro material para su protección. Tanto la longitud como la sección del alambre de nicrón es lo que le da la resistencia total, ¿sí? Porque la resistividad es propia de esa aleación nicrón, níquel-cromo, que tiene esa cierta resistencia, esa cierta resistividad. Bueno, por lo tanto la longitud y la sección de ese alambre es lo que le da la resistencia total. Bien, esta resistencia tiene también digamos, dos conectores en donde se puede conectar un determinado circuito. La diferencia es que las anteriores resistencias en general están hechas para una potencia menor. Estas otras resistencias generalmente se pueden utilizar para potencias mayores.
es decir, para corrientes más grandes, ¿sí? Y para tensiones más grandes. Hay que acordarse que la potencia en electricidad es, es el voltaje por la intensidad de corriente, ¿sí? La caída de tensión por la corriente eléctrica. Bien, por ejemplo, este tipo de resistencias de hilo, si bien es cierto, solamente no, sin el material que se utiliza acá de soporte, se utilizan, por ejemplo, en las estufas de cuarzo, en las estufas que le llamamos de cuarzo, que es un hilo de resistencia de nicrón que está dentro de un tubo justamente de vidrio de cuarzo. Bien, otro de los elementos utilizados son los condensadores o capacitores. Es conocido que la electricidad puede almacenarse en un condensador o un capacitor eléctrico. En efecto, siempre que dos conductores eléctricos estén a diferentes potenciales, existe cierto almacenamiento de carga sobre ellos. Un capacitor es un dispositivo incluido en un circuito con el propósito de almacenar carga eléctrica y de producir ciertos efectos en ese circuito eléctrico. La cantidad de carga eléctrica Q de un capacitor es proporcional a la diferencia de potencial entre las placas. Generalmente lo que es un capacitor eléctrico son dos placas, ¿sí? Dos placas, una enfrente de la otra, y cada una de esas placas está conectada a un circuito eléctrico por conectores. Entonces el condensador o capacitor eléctrico que hace almacena cargas entre esas dos placas eléctricas. Una generalmente está cargada, cuando está cargado el capacitor, ¿no es cierto? Una de las placas se carga positivamente y la otra placa se carga negativamente. Donde podemos ver la ley, ¿sí?, de eléctrica, donde se puede ver la carga que tiene ese condensador según el voltaje que tiene entre las placas. Es decir, en esas placas se pone una cierta diferencia de potencia y por supuesto que eso relacionado con una constante, ¿sí?, que se denomina capacitancia, nos da la carga del condensador eléctrico. La capacitancia de un capacitor depende de las dimensiones de las placas, es decir, esa constante depende de las dimensiones de esas placas, la separación que tienen esas placas y la naturaleza del material entre las placas. Porque para darle más capacidad a ese condensador eléctrico se le agregaba en medio un pedazo de material dieléctrico, ¿sí? O sea, algo que es aislante y que permite poder almacenar más carga eléctrica, digamos, darle más capacidad a ese condensador, o sea, que esas placas puedan almacenar mayor capacidad, mayor carga eléctrica, ¿sí? Bien, aquí pueden ver la fórmula, digamos, cómo está constituida la capacitancia, ¿sí? Donde está el área o la sección de las placas y la separación entre las placas, ¿sí? Y epsilon, que era una constante. Bien, ¿cómo se fabrican estos condensadores? Hay varios tipos de condensadores. Dentro de los condensadores pueden haber, por ejemplo, condensadores de papel. En realidad, cuando se habla de condensadores de tal cosa, estamos hablando del dieléctrico que separa las placas. Es decir, los condensadores de papel que utilizan un papel parafinado como dieléctrico. Las placas son metálicas, ¿sí? Estas placas, esta es una placa, la otra placa que están más abajo se conectan, digamos, a través de un alambre. En algún lugar de estas placas está soldado este alambre, uno de los alambres, en algún lugar de la otra placa está soldado el otro alambre, que es lo que le da la conexión. Y al medio son papeles parafinados que se utilizan como dieléctricos que separan las placas. Esto se enrolla y se puede hacer el condensado. Hay otros tipos de condensadores, como por ejemplo los condensadores de poliéster. Los condensadores de poliéster llevan láminas de poliéster entre las placas como dieléctrico. Así, digamos, hay varios condensadores, como los condensadores de teflón, que son separados por teflón y así, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas, según el dieléctrico que tengan estos condensadores. Los condensadores de cerámica tienen una placa de cerámica al medio como dieléctrico, y bueno, las placas, por supuesto, tienen las dos conexiones, que son los dos alambres que salen, que están conectados a la placa.
Hay otros tipos de condensadores que se denominan condensadores electrolíticos, en donde tienen al medio un electrolito. Ese electrolito, al ponerse, digamos, al circular un poco de corriente entre ellos, cuando se cargan las placas del condensador, de alguna forma producen algún tipo de reacción química, que generalmente son reacciones químicas que se producen ya sea en el ánodo o en el cátodo, que hace que se forme un dieléctrico, digamos, y el condensador ahí sí empiece a actuar, porque se genera un dieléctrico que aumenta la capacidad de ese condensador. Por ejemplo, antes existían condensadores electrolíticos húmedos, en donde el dieléctrico era una solución, justamente con un determinado electrolito. Cuando este condensador se conectaba, se formaban burbujas de gas, ¿sí? en un electrodo, que vendría a funcionar como una de las placas del condensador, y esto hacía que aumentara, ¿sí?, la capacidad de ese condensador. Actualmente, generalmente, los condensadores electrolíticos eh, son de aluminio, y están separados por un papel, que están embebidos en un electrolito. Eh, Al conectar este condensador electrolítico a un campo eléctrico, eh, se produce una pequeña conducción, ¿sí?, momentánea, entre las placas de ese condensador, y hay una de las placas que se oxida. Por lo tanto, ahí es donde se genera el dieléctrico y aumenta la capacidad de ese condensador. Hay otros condensadores de otras formas, como los condensadores electrolíticos de tantalio, eh, que utilizan en uno de sus placas, en digamos, una aleación de tantalio con níquel. También tiene digamos, un funcionamiento parecido a los otros condensadores electrolíticos. Acá pueden ver imágenes, tanto de resistencias que se utilizan en electrónica, que yo les decía que todos tienen como bandas de colores. Estas bandas de colores, hay unas tablas en donde uno puede ver cómo son los valores de estas resistencias. Hay otros que traen directamente el valor impreso en ohms, sobre la resistencia eléctrica. Los que están abajo son condensadores, por lo que pueden ver. También hay de diferentes formas, de diferentes tamaños. Estos condensadores que están acá, que son más cuadraditos, eh, que son más planos, son todos condensadores comunes, y estos otros que parecen como un tachito, ¿sí?, como un recipiente pequeño, son condensadores electrolíticos. Los condensadores electrolíticos tienen una forma de conectarse, ¿sí? O sea, el polo positivo hay que conectarlo por un lado y el polo negativo por el otro. Acá tienen una banda que nos indica que este lado es el polo negativo. En cambio, los otros condensadores no hay problema. Si se conectan de un lado hacia el otro, y las resistencias eléctricas tampoco. Se pueden conectar tanto de un lado como del otro, no hay problema. Bien, ahora vamos a pasar a ver los elementos semiconductores. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se utilizan? Y vamos a empezar a ver los dispositivos semiconductores de estado sólido que se utilizan en electrónica. Principalmente, de los elementos que son semiconductores, semimetales, se utilizan principalmente dos: el germanio, que se utilizaba antiguamente, y el silicio, que es el que se utiliza actualmente para construir los materiales semiconductores. Y después los otros elementos alrededor, como el aluminio, el galio, el indio, el plomo, el arsénico, el fósforo, el antimonio, se utilizan, pero para darle ciertas impurezas a estos semiconductores. Ahora vamos a ver un poco más.
Bien, tanto el germanio como el silicio están en el grupo 4, por lo tanto tienen 4 electrones en la última capa que pueden, para poder formar sí, enlaces químicos. Ya tanto en el tanto en el germanio como el silicio puros, eh, como tienen la disposición, digamos, en el cristal es tetraédrica. ¿Por qué? Porque hay un germanio que está en el centro de un tetraedro que se une a otros 4 germanios que están alrededor, ¿sí? Que estarían en los vértices de ese tetraedro regular, y forman esa red, ahí forman una red tridimensional, digamos, de germanio, de silicios tetraédricos. ¿Sí? En este caso, en los materiales de estos semiconductores puros, ¿sí? Completamente puros. El selenio también se puede utilizar como semiconductor, de hecho antiguamente se utilizaba, pero ahora vamos a hablar particularmente del silicio, ¿sí? Que es el que se utiliza actualmente. Podemos ver cómo es la disposición en un cristal de silicio, pero bueno, principalmente es esto, que el silicio tiene 4 electrones en la última capa que se pueden enlazar a otros 4 silicios que están alrededor. Visto en el plano, ¿sí? Son una red tridimensional, una red de silicio-oxígeno, digamos, perdón, no hay oxígeno porque estamos hablando de silicio puro, de silicio simplemente, ¿sí? Que tenemos en esa red, formando esa red. Bien. Antiguamente, les había dicho que se utilizaba como semiconductor el germanio, porque era fácil de purificarlo y de obtenerlo, pero el germanio es un elemento que es caro en general. O sea, los procesos de obtención se necesitaban menores temperaturas en estos procesos para obtener el germanio. Pero el silicio es muchísimo más abundante en la naturaleza, muchísimo más barato. Por lo tanto, actualmente se utiliza para para fabricar, para diseñar estos materiales electrónicos semiconductores, el silicio. Por eso, en Estados Unidos hay un lugar, ¿sí? Que se denomina Silicon Valley, en donde están las grandes electrónicas, ¿sí? Las grandes fábricas de componentes electrónicos, ¿sí? Que prácticamente se hacen todos de silicio. Bien, medido en peso, el silicio representa más de 1/4 parte de la corteza terrestre y es el segundo elemento más abundante después del oxígeno. El silicio puro no se encuentra en estado nativo, hay que obtenerlo, porque para construir estos elementos se necesita silicio de alta pureza, ¿sí? Silicio ultra puro. Hay que sacarle todas las impurezas primero que tiene el silicio. Ya vamos a ver para qué. Pero bueno, el silicio puro no se encuentra entonces en estado nativo. La arena, el cuarzo, la amatista, el ágata, el jaspe, por ejemplo, son dióxidos. El grafito, el feldespato, la arcilla y la mica son silicatos. El silicio comercial, metalúrgico, se obtiene a partir de sílice de alta pureza en un horno de arco eléctrico, reduciendo el óxido con electrodos de carbono a temperatura superior a 1900 grados centígrados. Es decir, se produce esta reacción química en donde hay dos electrodos de grafito, en donde se le hace saltar el arco entre esos electrodos, o sea, se le da una corriente eléctrica muy fuerte y se hace saltar el arco entre esos electrodos. Los electrodos estos de grafito se van consumiendo, ¿sí? Que es de donde sale el carbono para esta reacción química, y se obtiene un silicio, ¿sí? Y dióxido de carbono que se va como gas. ¿Sí? Por lo tanto, el silicio queda fundido a esa temperatura, estamos hablando de temperaturas de casi 2000 grados centígrados, que es muy alta, y el silicio queda fundido. El silicio líquido se acumula en el fondo del horno donde se extrae y se enfría. Tiene una pureza del 99%, aproximadamente, alrededor del 99%, puede ser un poco superior. Pero nosotros necesitamos todavía silicio de más alta pureza, necesitamos lo que se denomina silicio ultra puro, que es lo que dije un poco recién. Por lo tanto, este silicio que se obtiene en el horno eléctrico hay que purificarlo.
Los métodos físicos de purificación del silicio metalúrgico se basan, se basan generalmente en una solubilidad de impurezas en el silicio líquido, una mayor solubilidad de las impurezas en el silicio líquido, o sea que hay una difusión de impurezas desde el silicio sólido al silicio líquido. El primer método consiste en moler silicio de forma que las impurezas se acumulen en la superficie de los granos, disolviendo esto parcialmente con ácido. Se obtendría un polvo más puro. Pero principalmente lo que se utiliza es la fusión por zonas. A escala industrial se utiliza más. Consiste en fundir un extremo de una barra de silicio y trasladar lentamente el foco de calor a lo largo de la barra, de modo que las impurezas vayan pasando, digamos, del silicio solidificado al silicio líquido, hasta un extremo de la impureza. Pero principalmente se utilizan los métodos de purificación químicos. Los compuestos comúnmente usados, compuestos de silicio, porque se utilizan otros compuestos de silicio que son más fáciles de purificar, como el triclorosilano, el tetracloruro de silicio o el silano. El proceso Siemens es uno de los procesos químicos que se utilizan para la purificación del silicio, en donde las barras de silicio de alta pureza, o sea, las barras de silicio purificadas anteriormente, ¿sí? Por un proceso metalúrgico, ¿sí? Como vimos recién, se exponen a 1150 grados al triclorosilano o al silano, que son gases que se descomponen directamente en silicio y en otros compuestos, como por ejemplo ácido clorhídrico o tetracloruro de silicio, depositando sobre las barras de silicio puro o silicio ultra puro, ¿sí? El silicio producido por este y otros métodos similares se denomina silicio policristalino y típicamente tiene una fracción de impureza de 0,01 partes por millón o menos. ¿Por qué silicio policristalino? Porque al hacer este proceso, el silicio se deposita como muchos cristales pequeños. En vez de depositarse con un solo cristal grande, hay muchísimos cristales pequeños en esa deposición de silicio. Bien, el otro método, que es el método DuPont, consiste en hacer reacción de tetracloruro de silicio a 950 grados con vapores de zinc muy puros. Este método, sin embargo, tiene dificultades. El cloruro de zinc, su producto de la reacción, solidifica y obstruye las líneas, por lo que eventualmente se ha abandonado un poco este proceso a favor del otro, del proceso Siemens. Una vez obtenido el silicio ultrapuro, se precisa obtener un monocristal, o sea, de este silicio ultrapuro, policristalino, solidificado, se necesita obtener un monocristal de silicio ultrapuro, para lo que se utiliza el proceso Kralki, que es un método que es de crecimiento cristalino, donde se hace un baño de este silicio ultrapuro, se siembra un cristal y se empieza a disminuir un poco la temperatura para que digamos, el silicio que está líquido empiece a solidificarse en un solo cristal, o sea, empieza a crecer un monocristal a raíz de ese cristal que se sembra. Bien, bueno, ahora sí, obtenido ese monocristal de silicio ultrapuro, puedo pasar a empezar a fabricar estos elementos semiconductores. ¿Cómo? Se empiezan a agregar ciertas impurezas, como yo les había dicho, los elementos químicos que estaban alrededor del silicio pueden ser utilizados, o sea que en realidad que están a un lado o al otro del silicio, pueden ser utilizados para empezar a poner impurezas. Entonces, primero, purificamos el silicio. Purificamos el silicio, digamos, le sacamos prácticamente todas las impurezas, ¿sí? Para que tengan 0,01 partes por millón o menor todavía de impurezas, para después yo agregarle ciertas impurezas que yo quiero, ¿sí? La primera impureza que le vamos a agregar son impurezas pentavalentes, ¿sí? Del grupo 5, es decir, como el arsénico, el fósforo o el antimonio. Estas impurezas se agregan
en una parte por 100 millones de silicio, o sea, una parte de esta impureza cada 100 millones de silicio, o sea, muy pequeña cantidad. Por lo tanto, hace que el semiconductor, el silicio, se va a convertir en un es conductor bastante bueno. Si yo le agrego impurezas pentavalentes, como el arsénico, el fósforo y el antimonio, que tienen 5 electrones en la última capa. En cambio, el silicio, ¿cuánto tenía? Tenía 4 electrones en la última capa. Por lo tanto, estas impurezas de alguna forma, como son muy poca cantidad, entran en esa red tetraédrica de silicios. Nosotros aquí tenemos en el plano los silicios, que son los átomos de silicio que son representados como negros, y el átomo de la impureza que es presentado aquí como este círculo que no está lleno, este círculo blanco. Bien, entonces se unen a esa red de silicio oxígeno tetraédrico con 4 silicios alrededor, o sea, la impureza se une de esa forma. Por lo tanto, hay un electrón que le está sobrando. Ese electrón queda como un electrón suelto, queda como un electrón libre. Podemos observar que las impurezas entran, ¿sí? Entran como una carga positiva. ¿Por qué? Porque pierden ese electrón que tiene de más para poder entrar en esa red, y ese electrón queda compensando la carga de esa impureza positiva digamos, en el semiconductor. Este semiconductor se denomina semiconductor tipo N. N por negativo, porque queda esa carga negativa de alguna forma, ¿sí? El conductor queda con carga cero, porque en realidad esa carga negativa es compensada por ese átomo de impureza que entró y que quedó cargado positivamente. Bien, si yo a este semiconductor tipo N lo pongo en un campo eléctrico, es decir, le conecto una pila, una batería, como es en este caso, hay una conducción de energía eléctrica, porque estos electrones que quedaron funcionan como unos electrones libres de los metales. Si estos electrones son, digamos, atraídos por el polo positivo de la batería o de la pila, y mientras que la pila genera electrones del otro lado, ¿sí? Del lado del cátodo, por lo tanto se produce una circulación de electrones, ¿sí? Que van a llenar estos electrones que fueron atraídos por el polo positivo de la batería, que salen del polo negativo. Por lo tanto hay una circulación de energía, una circulación de corriente eléctrica. Este material, de alguna forma, que era semiconductor, se volvió conductor por el agregado de esa pequeña cantidad de impurezas. Ahora bien, si le agregamos impurezas trivalentes, como el galio, el indio, el boro o el aluminio, sí, que están en el grupo 3, ¿qué sucede? El átomo de esta impureza entra en esa red tridimensional de silicios tetraédricos. Por lo tanto, de alguna forma, toma un electrón, ¿sí?, de algún lugar de la red. Esos electrones faltantes, ¿sí?, de la red generan lo que se llama un poro o un hueco, ¿sí? Queda como una deficiencia de carga. Es decir, las impurezas trivalentes de alguna forma adquieren carga negativa porque adquieren un electrón de algún lugar de la red para poder entrar en forma tetraédrica y generan una faltante electrónica de esa red, y esa red queda cargada positivamente, compensando la carga, ¿sí?, de la impureza que quedó cargada en forma negativa. Por consiguiente, este semiconductor se llama tipo P, P por positivo, porque de alguna forma es como que la red queda con una carga positiva, compensada por supuesto por la carga negativa de los átomos de las impurezas. Bien, si nosotros
a este semiconductor tipo P lo ponemos en un campo eléctrico dado por una batería o por una pila, o sea, lo conectamos a una batería o una pila, también hay una circulación de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque podemos decir de alguna manera que estas cargas positivas, digamos, son llenadas por un electrón, estos huecos, porque lo podemos decir como que es un hueco, una faltante de electrón, una faltante electrónica, ¿sí? De alguna forma, son llenados, estos huecos son llenados por los electrones que provienen del polo negativo de la batería o de la pila, y luego, de alguna forma salta, ¿sí? al, al otro hueco y así al otro hueco, hasta que es atraído por el polo positivo de la batería y se genera una circulación de electrones. Por lo tanto, hay una circulación de corriente eléctrica. Esto está explicado un poco mejor acá. Yo tengo un hueco, una deficiencia de electrones, en donde este electrón que está al lado salta ese hueco, ¿sí? Y genera otro hueco. Y así sucesivamente. Ese hueco es llenado por otro electrón hasta que al final ese hueco es llenado por un electrón proveniente del cátodo de la batería, ¿sí? Del polo negativo de la batería, y después hay otro electrón que sale, que es atraído por el polo positivo de la batería de la otra punta, ¿sí? Para volver a generar un hueco y así continuar la circulación de ese flujo de electrones, que en definitiva es la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver qué pasa si unimos dos materiales, dos materiales semiconductores, uno P y otro N. Se forma lo que se llama una unión NP o PN, según cómo sea la disposición. En este caso le vamos a llamar unión NP. En la unión, ¿qué pasa? De un lado, del lado N de la unión, teníamos estos electrones libres con las impurezas cargadas positivamente. Y del otro lado, del lado P de la unión, teníamos los huecos o las deficiencias electrónicas con los átomos de las impurezas cargadas negativamente. En este caso es como que la unión se refuerza, no existe circulación de corriente eléctrica, si esto no está puesto dentro de un campo eléctrico, primero y principal porque es como que esta unión se refuerza, digamos, es como que estos electrones son repelidos por los átomos de las impurezas cargadas negativamente de la parte P, y estos huecos que pueden, digamos, tomarse como ciertas cargas positivas, son repelidos por los átomos de las impurezas en la parte N que están cargadas positivamente. Bien, pero ¿qué pasa si esto lo unimos a una pila, a una batería, en donde la parte N es conectada al polo negativo de la batería y la parte P es conectada al polo positivo de la batería? Lo que pasa acá es que estos, digamos, estos electrones que quedan de más, digamos, en el material tipo N, son atraídos por el polo positivo de la batería y saltan la unión NP. ¿Por qué? La saltan para poder, en su camino, para ir hacia el ánodo, ¿sí? De la batería, hacia el polo positivo de la batería, y llenan un hueco, ¿sí? Dentro de lo que es el semiconductor tipo P. O sea, saltan esta barrera y llenan un hueco. Este electrón va saltando entre los huecos de la parte positiva, es atraído por el polo positivo, y de alguna forma el polo negativo de la batería da un electrón, ese electrón que saltó la barrera, entra por este otro lado, por el semiconductor tipo N, y se produce una circulación de corriente eléctrica. Cuando la circulación de corriente eléctrica es considerable, son muchos los electrones que saltan, por supuesto, la unión NP,
y se produce esa circulación de corriente eléctrica. Se dice que la unión está en disposición de polarización directa. Ahora bien, si damos vuelta la pila, ¿sí?, y ponemos el polo negativo hacia el semiconductor tipo P y el polo positivo hacia el semiconductor tipo N, lo que sería lo mismo dejar la batería o la pila en la misma posición y dar vuelta a la unión, pero en este caso está mostrado de esta forma, dando vuelta la pila o la batería. ¿Qué pasa? El problema es que lo que pasa es que los electrones, ¿sí?, que están en la parte tipo N, son atraídos por el polo positivo de la batería que está de este lado. Y los poros, o cargas positivas, que tenemos en el semiconductor tipo P, son atraídos por el polo negativo. Y fíjense que no hay ningún electrón que supere la barrera, que supere la unión NP, o barrera NP, que también se llama. Por lo tanto, no hay circulación de corriente eléctrica, porque esta reagrupación de los electrones para un lado y los poros para el otro, sucede en un instante. Y después no hay más circulación de corriente eléctrica. Por lo tanto, esta disposición se denomina disposición de polarización inversa. La disposición de la unión está en polarización inversa. Por lo tanto, no hay circulación de corriente eléctrica por la unión. Hay una pequeña circulación de corriente eléctrica, muy pequeña, por algunos poros o electrones erráticos que se denominan. Pero la resistencia eléctrica es enorme. Cuando acá la resistencia eléctrica es muy pequeña, los electrones circulan sin ningún problema. En este caso, la resistencia en la unión eléctrica es muy alta. Por lo tanto, prácticamente no hay circulación de electrones por la unión. Vamos a seguir en la próxima presentación, en el próximo video vamos a tener justamente lo que se trata de estas tecnologías CMOS. Bien, nos vemos en el próximo video.